Muy buenos días, tengan todos ustedes, hermanas, facultades que se enlazan. Agradezco infinitamente el honor que se me ha conferido para dirigirme, más que una conferencia, a una plática acerca de la importancia y la historia de la evolución del derecho de trabajo. Quizá para muchos no se tenga significado alguno conocer la historia del derecho, sin embargo, es esencial en nuestros tiempos actuales en que hay una vorágine tremenda respecto a tanta desaciertos en cuanto a las reformas de la ley actual. Antes de empezar mi conferencia, yo no voy a dar una plática porque en realidad cuando se habla de la historia de alguien, se platica sobre su vida. Hace algunos días que preparaba yo mi tema, pensaba en fechas, pensaba en datos y creía que de esa manera se conocía el derecho del trabajo. Ocasionalmente prendo la televisión y veo un programa referente a cómo conocer a las personas y decía alguien por ahí, la conozco porque nació tal fecha, fue bautizado tal fecha, sus padres fueron tales, se casó en tal fecha y falleció en tal fecha. Sin embargo, alguien dijo, creo que no conociste a esa persona. Por ende, agarré mi tema y lo deposité en la cesta y volví a retomarlo, pero ya no con fechas frías, porque esa no es la manera de conocer la historia del derecho. La historia del derecho la tenemos que conocer en su esencia para conocerlo realmente. Fechas que únicamente nos sirven como referencia y que indudablemente quizá nos distinga por nuestra inteligencia o nuestra memoria, pero que no tiene referencia más que en cuanto al día en que se expide tal o cual ley. De ahí entonces que cambié mi tema y lo denominé mejor épocas. Y así divido la historia del derecho en épocas, 4 épocas muy importantes en la vida de la historia del derecho laboral. Antes de entrar en materia, quiero hacer mención que la historia del derecho laboral es la historia del hombre mismo. Cabe recordar que se inicia como un castigo a la desobediencia del ser humano a un mandato. Y recae la sentencia, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ahí se inicia precisamente la historia del derecho, con el hombre mismo. Es un derecho natural que no puede ir separado del hombre mismo y que por ende no podemos hablar del derecho laboral sin hablar del hombre. El hombre es el centro innato de la historia del derecho del trabajo. Sin el hombre el derecho del trabajo no existiría. Porque cuando el hombre nace con ese derecho fundamental natural. Un derecho que no fue creado por el Estado, sino más bien reglamentado. Y que tuvo su razón de ser para nacer como nació en forma de castigo. Por eso es necesario adentrarnos, más que en fechas y datos biográficos, adentrarnos en la esencia de lo que es el derecho. Tenemos que remontarnos precisamente a tiempos bíblicos, en la sentencia cuando se dice que el que no trabaja, que no coma. Vemos también el trabajo como castigo cuando
En los centros de readaptación, hoy centros de ejecuciones, se impone el trabajo como una sanción. Y entonces vemos que el derecho del trabajo, más que fechas, más que datos, tenemos que ver la esencia misma de su creación, pero para ello tenemos que ver al hombre en su interior. Y así empezamos, y le hemos denominado épocas, decíamos, retomando el tema: época azteca, época colonial, época independiente y época contemporánea. Como un dato referencial diremos que la primera época azteca inicia en el año 1325 a 1521, en donde la población azteca se compone de dos divisiones, que son los macehuales y la nobleza. La primera población estaba constituida por aquellas personas que requerían del ejercicio de un trabajo para subsistir, y por lógica los nobles eran quienes se beneficiaban de ese trabajo. La nobleza la constituían los guerreros y los sacerdotes, que precisamente se dedicaban única y exclusivamente a esa función, y era la clase ociosa de esa época. Los guerreros tenían dos funciones: gobernar y hacer la guerra. Los sacerdotes tenían a su cargo la práctica de los ritos y creencias religiosas. La actividad fundamental de los macehuales, o el pueblo común, era la agricultura y las artesanías, que recaía en los jefes de familia. Tenían derecho a una pequeña heredad para el cultivo, y los artesanos vendían sus productos en el mercado de Tlatelolco o realizaban otros que le eran encomendados. Aquí quiero hacer hincapié en que tiene que ver cómo esta remembranza que hacemos hoy la hemos visto actualmente. Hay quienes ofrecen sus servicios independientes en las plazas, como en la Ciudad de México. Si vamos a visitar el Zócalo, vemos innumerable gente ofreciendo servicios y nos parece algo extravagante, pobre, sin pensar que era una forma rudimentaria y elegante de ofrecer los servicios. Esto hago hincapié porque tenemos que ver que lo que hoy nos parece inaceptable, tiempos atrás era lo más correcto. Por eso tenemos que ver no datos biográficos, ni tenemos que ver tampoco fechas para poder establecer que no es cierto que estemos en desempleo por el hecho de ver a personas ofreciendo sus servicios de esa manera. Nos hemos concretado, insisto, a datos biográficos y nos hemos perdido en esa vorágine de datos simplemente, y narramos la historia, pero sin conocer la esencia de lo que es. Nos importa, tal parece, las fechas, nos importa realmente el día, el año. Por eso andamos en desacierto con el derecho laboral. Aunado a tantas doctrinas filosóficas socialistas de que es la mejor, es la causa de tanta confusión en el manejo del derecho laboral. Créanlo que cuando estaba preparando mi tema me quedé sorprendido y, como aquel filósofo, dije: solo sé que no sé nada. Al ver la magnitud de estas leyes que hemos considerado como antecedentes, pero que no les hemos dado la importancia porque no la hemos estudiado en su esencia
y nos hemos concretado únicamente superficialmente a leerlas como fuentes históricas. Retomando la plática, los nazahuales practicaban el oficio de comercio. El pueblo azteca fue autosuficiente a satisfacer sus propias necesidades a través de un trabajo personal. Observen ustedes que hay una coincidencia, porque ya hablamos de trabajo personal. Si nos remitimos al concepto de trabajador en nuestra Ley Federal de Trabajo, vemos que trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal. Aquí ya retomamos el concepto que en la época azteca ya se ventilaba y se utilizaba y que ya tenían precisamente esta idea elemental. Las ideas que prevalecieron en ese entonces fueron la de libertad de trabajo, que fue remunerado, resultado de mutuo acuerdo en el que se prestaba entre el que prestaba el servicio y lo recibía. Los trabajadores, lo decíamos, ofrecían sus servicios en un solo lugar, Plaza de Tlatelolco. Nunca se practicó la explotación del hombre por el hombre, gracias a las formas familiares del trabajo y la organización corporativa. Vean ustedes cómo también nuestra ley de trabajo retoma lo que llamamos la industria familiar, como una forma también de agrupación para poder producir. Ya se conocía en ese entonces, en esa época, la industria familiar, claro, bajo el nombre distinto. Tampoco se explotó el trabajo de los prisioneros de guerra. Se practicaba la remuneración íntegra al trabajador. Existió el trabajo forzoso para los esclavos, siervos y los tamenes, que se llamaban, que era la clase más baja, que se encargaba de transportar a las personas como si fueran bestias de carga. El siervo era un esclavo del dueño de la tierra. Se transmitía con ella y tenía la obligación de cultivar la heredad. Esta es brevemente una forma concreta de establecer las características de esta época. Nos llevaría mucho tiempo hablar de todo esto, por eso tratamos de sacar lo más importante y lo más esencial de esta época, en la que precisamente vemos ya cómo no le era ajeno lo que hoy pensamos que somos los descubridores o que somos los que hemos puesto en la tinta los autores de estos conceptos. Pasamos a la época colonial de 1521 a 1810. El trabajo se dividió en dos regímenes diferentes según se tratara del trabajo de la ciudad y de la mano de obra indígena. Aquí vemos entonces cómo hay una reminiscencia de los dos apartados del 123, apartado A y apartado B. Existieron las ordenanzas de la corporación que forman parte de un cuerpo legislativo que se conoció con el nombre de Ordenanza de la Ciudad de México, que es la primera ley que se tiene conocimiento. Las leyes de Indias fueron elaboradas para tutelar a los indios de los abusos de los españoles. Diciendo por ahí que la reina Isabel, cuando toma conocimiento de esto, de los abusos que cometían los españoles, decidió protegerlos a través de estas leyes. Mario de la Cueva alude que hay 4 tomos en los cuales existe esa recopilación y de las cuales nos podemos enorgullecer. Nace para protegerlos en virtud de que los indios eran considerados como la mano de obra más rica y más grande en América. Las leyes de Indias constituyen un verdadero código laboral, y tan es así que les voy a mencionar